Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo. Bendiciones para cada uno de los televidentes que nos está observando en esta hora a través de Telesocopó, su canal 9. Nosotros estamos inmensamente agradecidos con nuestro Padre Celestial, nuestro amado Salvador Jesucristo, por la vida, por la salud y por esta hermosa oportunidad que Él nos da de volver a estar de nuevo con ustedes para continuar dándoles a conocer el mensaje de salvación, la palabra de nuestro Dios. Bueno, hoy vamos a compartir un tema de vital importancia para cada uno de ustedes y para nosotros que estamos aquí en el estudio hoy presentando este programa. Vamos a hablar de la fe, ejercitando nuestra fe. Para ello me acompaña hoy nuestra hermana Querena de Bonilla y nuestro hermano Luis Alejandro. Bienvenidos, muchachos. Pues una bendición de Dios estar acá con todos ustedes una vez más en lo que es La Voz Pentecostal. Somos un programa que da a conocer el mensaje de salvación y pues siempre tenemos temas que son de edificación, no solamente para tu vida personal, sino familiar, social y sobre todo espiritual, porque más que un cuerpo somos un alma que necesita estar nutrida por la presencia de Dios. Y bueno, aquí estamos, esperamos que se quede en sintonía con nosotros en este programa que va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque es un tema que es muy común. Nosotros muchos sabemos qué es la fe, pero vamos a desenglosar cómo ejercitarla. Entonces quédense con nosotros hasta el final de nuestro programa. Dios te bendiga. Le damos la bienvenida a este programa La Voz Pentecostal. Primeramente agradecido con el Señor porque nos da la oportunidad de estar acá. También agradecido con la hermana Ana por la invitación. Y como decía Querena, esperamos que se disfrute la palabra de Dios. Así como nos disfrutamos muchas cosas en nuestras vidas, como a lo mejor su comida favorita, su canción favorita. Esperamos que pueda prestarle atención y se disfrute la palabra de Dios que en este momento el Señor tiene preparada específicamente para usted, para su corazón, para que la aplique en su vida y que aprenda a cómo ejercitar esa fe que cada uno tenemos, pero debemos saber en quién o en qué la debemos colocar. Así que este es un programa muy importante para nuestra vida espiritual, para su alma, para la mía, para todos los que estamos acá. Y esperamos que se quede hasta el final y que pueda disfrutar de este programa de La Voz Pentecostal. Sí, estimados amigos y hermanos, nosotros siempre en nuestras oraciones estamos llevándoles a cada uno de ustedes, pidiéndole al Señor que bendiga a cada familia, a cada hogar que nos sintoniza en La Voz Pentecostal y que también nuestro Dios les dé esa paz, esa bendición y que abra sus entendimientos para que ustedes puedan comprender el Evangelio de Jesucristo, puedan entender ese mensaje celestial, ese mensaje de nuestro Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de fe, como decía Querena, como decía Luis Alejandro. Y hablar de fe es hablar de, vamos a decir, de algo desconocido para muchos, porque nosotros como seres humanos vivimos en un mundo físico que podemos observar con nuestros ojos físicos. Un mundo material, nosotros somos seres físicos que nos observamos los unos a los otros, pero quiero decirles, estimados amigos, que también existe un mundo espiritual que no podemos nosotros observar con estos ojos físicos, sino que ese mundo espiritual lo podemos observar es con los ojos de la fe, con los ojos del alma, con los ojos del espíritu, y para esto nosotros necesitamos ejercitar nuestra fe. Ese mundo espiritual lo encontramos plasmado en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, quien nos habla de el dueño de ese mundo espiritual, del creador de este mundo físico, que es nuestro Dios. Entonces, a través de los ojos físicos no podemos ver a Dios, no podemos ver ese mundo espiritual y necesitamos conocerlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechura de la mano de Dios. Este mundo físico es hecho por ese Dios que no podemos ver. Ese mundo espiritual fue el encargado de crear este mundo físico, de formarnos a nosotros. Y venimos de Dios y vamos a Dios. Es por ello que es de vital importancia, querido amigo, querido televidente,
que nosotros conozcamos acerca de la fe, acerca de cómo conocer ese mundo espiritual, cómo llegar a ese mundo espiritual, cómo aplicarlo a nuestras vidas. Así que hoy estamos aquí para compartir con ustedes acerca de este tema y queremos motivarle a que usted le preste atención. Si tiene la Biblia allí en casa, puede buscarla, puede tomar nota, puede leer los textos que nosotros vamos a compartir con ustedes, puede corroborar a través de las Sagradas Escrituras que estamos aquí para hacer la voluntad de Dios y es darles a conocer a ustedes esa verdad. Bueno, a continuación vamos a observar a Juliar y a Jonathan, quienes nos estarán dando una opinión acerca de la fe. La fe es esa confianza en Dios, es no poder verlo literalmente, pero sí ver su poder manifestado en mi vida a mi favor. Es como abordar un vuelo y no ir directamente a preguntarle al piloto si tendremos un accidente, porque yo estoy confiando en sus años de capacitación y entrenamiento para llevar ese vuelo hacia su destino. Así es Dios, el piloto de nuestras vidas. Por eso debemos tener la confianza aún más en Él, ya que Él tiene cada propósito dispuesto para nuestra vida y al final Él será el que lleve nuestro caminar y nuestro andar hacia el destino que Él tiene predispuesto para nosotros. En algunos momentos podemos sentir turbulencias, es ahí donde entra en juego nuestra fe y podemos desconfiar. Por eso su palabra nos dice que debemos confiar diariamente en Él, porque al final de todas las cosas, cada cosa nos ayudará bien. Dios les bendiga. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es mirar más allá de lo que tenemos al frente. La fe no es solamente creer en Dios. La fe es creerle a Dios, creer en todas sus promesas, creer que aunque estemos atribulados, no estamos solos, que aunque podamos estar perseguidos, no estamos solos. Es creer que vamos con alguien, es creerle a Dios. Bueno, escuchábamos allí a Juliar y a Jonathan con su opinión acerca de la fe y ahora vamos nosotros según las Sagradas Escrituras, a compartir con nuestros amigos qué es la fe. La fe, dice la palabra de Dios en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí podemos entender, como decía anteriormente la hermana Ana, que la fe va más allá de nuestra visión natural y humana. La fe es tener esa certeza. Certeza es conocimiento seguro y claro de algo. Es decir, tú tienes esa convicción es esa seguridad que tiene cualquier persona en creer en algo. Entonces, ¿qué? La fe es esa certeza, es esa seguridad en sí. La fe es la seguridad, esa convicción clara y plena que tiene una persona personalmente a creer en las Sagradas Escrituras, a creer en Dios. Cuando nosotros tenemos fe, estamos mirando más allá de lo externo, es decir, más allá de lo que se ve a simple vista. Estamos traspasando nuestros pensamientos, nuestras convicciones y nuestra seguridad en eso que sabemos que existe, en eso que sabemos y tenemos la plena seguridad que va a ser así de esa manera. Contando lo que es la fe, también la fe es confianza, esa confianza que nosotros ponemos en las promesas de Dios, específicamente en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Dice que es necesario que para acercarse a Dios hay que creer que le hay que tener esa confianza. Y más adelante dice que es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando tenemos esa confianza en Dios, Él nos recompensa con esas promesas que Él tiene preparadas para nosotros. Y esa confianza no solamente se queda en creer, sino también, porque yo puedo decir que creo en algo, pero muy distinto es confiar. Poniendo un ejemplo sencillo y rápido, es como cuando si por ejemplo me tirara de un helicóptero en paracaídas. Yo tengo el paracaídas. A mí me dicen que sí, el paracaídas me va a salvar de caer y morirme, o algo por el estilo. Y yo puedo creer eso. Pero hasta que yo no me tire del helicóptero, entonces no tengo la confianza en el paracaídas.
Entonces esa confianza va más allá de creer, y eso es la fe, ir más allá de solamente creer, sino poner esa confianza en Dios. Bueno, la fe es seguridad, como decía Querena, y es confianza en Dios, en el poder de nuestro Dios. También podemos decir que la fe es esperanza, porque nosotros le hemos conocido al Señor. La fe es la capacidad que desarrollamos el pueblo de Dios, el hombre o la mujer que se acerca a Dios, que oye la palabra de Dios. Entonces llega a desarrollar esa capacidad de poder tener esa confianza en el mundo espiritual, en el poder de nuestro Dios, porque a través de la Escritura conocemos a Dios y al conocerle a Él podemos confiar plenamente en que Él va a resolver nuestros problemas. Entonces esto nos lleva a tener ese optimismo, a tener esa esperanza de que lo que nosotros necesitamos lo vamos a pedir a Dios y vamos a esperar y que Él lo va a suplir, Él nos va a resolver el problema, Él nos va a enviar la provisión, Él va a hacer posible aquello que para nosotros es difícil. Entonces llegamos a tener esa esperanza de que Dios lo puede hacer posible. Esto quiere decir lo que es fe, tener esa certeza, esa convicción en el poder de nuestro Dios para hacer posible todas las cosas que para nosotros pues son imposibles. Eso podríamos decir que es fe según las Sagradas Escrituras. Nos vamos a ir a pausa y de regreso vamos a continuar con más de este hermoso tema, ejercitando nuestra fe. Estamos viendo La Voz Pentecostal. Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. The Motor Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Empire, Vera, Honda, Yamaha y Yamaha. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Chimiltacamejo, carrera 10, entre calles 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. De nuevo con todos ustedes. Bueno, nosotros estábamos allí observando las opiniones de la fe, estábamos hablando del concepto de lo que es la fe, de que es esa confianza, de que es esa seguridad y esa esperanza que hace Dios en nosotros, porque el poder de su Espíritu Santo nos da esa capacidad de nosotros poder entender ese mundo espiritual, de poderlo obedecer, de poderlo colocar en práctica, y eso es la palabra de Dios. Así que a través de la fe nosotros podemos discernir las Sagradas Escrituras y comprender el mensaje de Dios, pero también el plan de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios dice allí en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la fe la necesitamos también para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque si no tenemos fe no nos podemos acercar a Él, y el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y que te va a recompensar ese esfuerzo que tú estás haciendo por obedecer su palabra, pero que también Dios tiene mandamientos y que el que no los obedece también le va a dar una recompensa por esa obra que ha hecho de desobediencia. Bueno, vamos a continuar desarrollando el tema, y hoy nos damos cuenta, estamos en medio de una sociedad que no está ejercitando la fe, y muchos que no tienen esa fe espiritual. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17.
Entonces, ¿qué pasa? Las personas están hoy día envueltas, hay algo que les está impidiendo escuchar la voz de Dios, y estos son los ruidos. Ahora, muchachos, ¿cuáles son esos ruidos que le impiden al hombre natural, al ser humano, escuchar la voz de Dios? Sí, hermana Ana, como está diciendo, dice que la fe es poder oír, y no oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. A nuestra vida pueden llegar muchos ruidos, porque el oído es diferente a la vista. La vista, tú si no quieres ver algo, puedes cerrar los párpados y simplemente no lo ves, pero el oído capta todo lo que suena porque no tiene párpados, por así decirlo. Y entonces cuando en nuestra vida llegan ruidos que opacan a lo mejor la voz de Dios, y no porque la voz de Dios no tenga el poder para decirse, sino porque esos ruidos externos no nos dejan concentrarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Es como cuando nos ponemos a estudiar, si estás en la universidad, en el bachillerato, si te ponen a estudiar, tú no vas a poder estudiar y aprenderte lo que tienes que aprenderte si al lado el vecino tiene su música a todo volumen, si tu mamá está en la cocina con ollas, una cosa, otra, no vas a poder concentrarte. Bueno, algo parecido pasa cuando estás en dificultades, en problemas. A lo mejor el sonido de esos problemas, de esas dificultades, de que me falta algo, una cosa, la otra, no te deja escuchar las promesas de Dios. A lo mejor te falte estén pasando por necesidad, y en este momento te estás prestando atención a esa necesidad, pero no te deja escuchar la voz de Dios cuando te dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Entonces, ese es uno de esos ruidos externos, a lo mejor nos desvían de lo que debemos escuchar verdaderamente. Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que prestar atención a la verdad que tiene para nosotros, que nunca nos va a dejar solos, que nada nos faltará, de que aunque estemos pasando por el valle de la muerte, Él es el que está ahí para nosotros, el que nos va a sacar de ahí. Y esas son las voces que vienen de parte de Dios, que debemos prestarle atención, que debemos escuchar y no dejar que los ruidos externos opaquen esa voz. Y para eso debemos que ir entrenando, debemos que ir, lo podemos hacer leyendo cada vez más la Biblia, prestándole atención, dedicarle unos minutos como no solamente de leer, sino de meditación, de meditar en esa palabra, en meditar la palabra de Dios y concentrarnos ahí. Y no solamente leerla por leerla, sino en serio guardándola en nuestro corazón, en serio aplicándola en nuestra vida cuando decidimos confiar verdaderamente en Él. Uno de los ruidos que es el enemigo totalmente de lo que es la fe es también el dudar. El dudar es uno de los enemigos principales de la fe. La incredulidad y el dudar es lo que hace que automáticamente nosotros no tengamos lo que estamos pidiendo, lo que necesitamos al momento. Por ejemplo, en la palabra del Señor encontramos muchos ejemplos de personas que dudaron, pidieron, pero dudaban y por eso no recibían. Y el Señor nos dejó en su palabra una enseñanza al respecto. ¿Qué es la duda y la incredulidad? Es una negatividad. Es eso que te hace que tú no te definas, que tú te sientas indeciso, que no te sientas confiado plenamente en lo que tú estás creyendo, lo que estás expresando al momento. Es decir, hay personas que quizás quieren ser bendecidos económicamente, pero ¿qué sucede? Sucede que ellos no solamente están dudando de sí mismos, no se sienten con esa fortaleza para ejecutar algo, sino que no confían plenamente que Dios está delante de ellos como poderoso gigante que les va a solventar y les va a ayudar cualquier dificultad. En la palabra del Señor encontramos a un hombre que él quería probarse a sí mismo. Dice la palabra de Dios en Mateos 14:31, dice en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él quería caminar sobre las aguas. Y él quería experimentar eso, porque él dijo, si eres tú, Señor, que estás caminando sobre las aguas, porque yo estaba en una barca, manda que yo camine sobre las aguas también. Y dice de que el Señor le dijo, ven.
O sea, él le dio una orden y más adelante dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué pasó acá? Él quitó la mirada del Señor y él automáticamente miró los ruidos externos. ¿Qué fueron esos ruidos al momento? Las olas, la tempestad, el viento que estaba alrededor de él, y dice el Señor y le contesta, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La incredulidad, quiero que quede esto bien en claro, siempre va a estar junto con la fe. Nosotros podemos tener las dos al mismo tiempo. Es decir, tú puedes ser una persona que tenga fe, pero también puedes ser una persona que esté incrédula al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que como nosotros estamos hoy enseñándote a ti por medio de la palabra, vamos a ejercitarnos un poco más, como decía Alejandro. No nos quedemos estancados en la incredulidad. En Santiago 1:6 nos dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, es decir, que las arrastra de un lugar a otro. Entonces, cuando nosotros pidamos, no dudemos, porque la duda es pecado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es pecado? ¿Por qué? Porque automáticamente estamos no creyéndole a Dios. Entonces, Él dice en su palabra de que si pedimos algo tenemos que creer con esa seguridad, esa firmeza. Si vengan ruidos diciendo de duda, de incredulidad, que no lo vas a tener, que no te van a contestar, tú automáticamente te cierras a esos pensamientos porque es natural no creer, es natural dudar, es natural, es algo que tú vas a sentir como ser humano normal. Pero ¿qué sucede? Que tú vas a luchar contigo mismo y vas a irte por esos pensamientos que sí son positivos, que sí son de fe. Bueno, estamos hablando de los ruidos que impiden que el hombre ejercite la fe, que el hombre obtenga la fe, porque es a través de la fe que podemos conocer ese mundo espiritual que Dios tiene para nosotros. Entonces, Alejandro hablaba allí acerca de el oír, el problema de que el enemigo siempre va a llevar al hombre a que el hombre oiga las voces negativas, como decía Querena, ahí entra a operar la incredulidad. Entonces nosotros, como ya conocedores de la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos, tenemos que prestarle atención a Dios y no prestarle atención a lo negativo, que sería la incredulidad y serían aquellos ruidos que nos impiden llegar al conocimiento de Dios. Podríamos decir que otro ruido del cual podemos hablar y podemos compartir con ustedes es el no creerle a Dios. Hoy día en la sociedad cualquiera persona uno le pregunta, ¿tú crees en Dios? Y esa persona le dice, sí, yo creo en Dios. Pero resulta ser que simplemente cree en Dios y no pasa más nada. Se queda allí con creer. Él sigue viviendo el mismo estilo de vida. Si es una persona que toma aguardiente, sigue tomando aguardiente. Si es una persona que consume droga, lo sigue haciendo. Si es un delincuente, lo sigue haciendo. Si es un mentiroso, sigue siendo mentiroso. Sigue robando, sigue practicando el pecado, pero él dice que cree en Dios. Entonces, el problema, ese es otro ruido que impide que el hombre desarrolle esa capacidad, la fe, que se acerque a Dios y que pueda recibir los beneficios de Dios, porque lo importante no es creer en Dios. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Lo importante está en creerle a Dios. ¿Cuándo le creemos a Dios? Cuando hacemos su voluntad. Su palabra dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras. ¿Y qué dicen las Escrituras? La palabra del Señor dice que el Señor dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Cuando el hombre toma en cuenta la palabra de Dios, la lee, la escucha y la coloca en práctica en su vida, la obedece, ahí está viendo el efecto, ahí está viendo, vamos a decir, el beneficio lo está obteniendo. Dios le dijo a Noé, Noé, construye un arca. ¿Y Noé qué hizo? ¿Se quedó quieto y no hizo nada? No, Noé creyó a Dios y empezó a construir el arca. ¿Y qué pasó? Él logró con esa obediencia preservar su vida, preservar la vida de su familia y la de todos los animales en la tierra. Jesús le dijo a sus discípulos, prediquen el evangelio, vayan hasta lo último de la tierra. El que creyere y fuere bautizado, no basta solo creer y quedarse ahí, yo creo en Dios, no, tiene que accionar y hacer lo que Dios dice, lo que Dios te manda. Este será salvo. El Señor le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que reciban mi Espíritu Santo para que me sean testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ellos lo hicieron. ¿Y qué hicieron? Alcanzaron salvación para ellos y nos dejaron escrito a nosotros esa palabra. ¿Y quiénes somos nosotros? La continuación de la iglesia primitiva.
Nosotros somos el pueblo de Dios que por fe hemos creído a esta palabra, a los mandamientos de Dios, y hoy día los estamos obedeciendo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros le creemos a Dios hay un cambio en nuestras vidas, hay una transformación, ya no practicamos más el pecado, ya no seguimos haciendo lo que hacíamos, ya no estamos conformes, sino que cada día avanzamos, viviendo la santidad, haciendo como Dios dice, agradándole a Él. Ve que hay mucha diferencia entre lo que es creer en Dios y creerle a Dios. ¿En qué condiciones estás tú, querido amigo, que me estás observando? ¿Tú estás creyendo en Dios o le estás creyendo a Dios? Porque el que le cree a Dios, le obedece su palabra. Nos vamos a ir a pausa y de regreso vamos a continuar con más de este hermoso tema como es ejercitando nuestra fe. Estamos viendo La Voz Pentecostal. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Motors Genuine, compañía anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Vera, Honda, Yamaha y Ama. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Exmilta Camejo, carrera 10, entre calles 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Seguimos con más. Hoy estamos hablando de este interesantísimo tema como es ejercitando nuestra fe. Así como nosotros podemos observar este mundo físico, existe ese mundo espiritual en el cual nosotros nos movemos a través de la fe por medio de la palabra de nuestro Dios, porque es la fe la que nos motiva, la que nos lleva a leer la palabra de Dios, y al leer la palabra de Dios obtenemos ese conocimiento de ese mundo espiritual en el cual nosotros nos movemos, y hoy le estamos compartiendo a cada uno de ustedes y le estamos motivando para que ustedes también puedan llegar a ejercitar esa fe. A continuación vamos a observar un video, el cual vamos a reforzar un poquito este tema y vamos a presentar para ustedes a nuestra hermana Diomaida Ramírez, que nos estará comentando, nos estará contando su testimonio, sus experiencias vividas en Dios. Dios les bendiga, saludo a todos los que nos están viendo en el programa La Voz Pentecostal. Quiero compartir con ustedes este maravilloso milagro que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida. El Señor Jesucristo me ha sanado a mí de un macroadenoma de hipófisis en mi cabeza. Eso quiere decir que es un tumor grande en mi cabeza. Y la ciencia médica no me daba alternativa. Ellos me decían, si te operamos, quedas viva pero quedas ciega. Y si no te operamos, en un año estás muerta. Entonces, cuando le dicen eso a una persona, imagínate qué puede sentir una persona que no tiene esperanza de vida en este mundo natural, así, una vida natural. Entonces empecé a sentir que una vida así no tenía sentido y empecé a clamarle a mi Señor Jesucristo que hiciera una obra en mi vida, porque yo necesitaba vivir con Él o morir con Él. Entonces el Señor Jesús empezó a hacer cambios en mi vida. Me empezó a llamar una hermana de la iglesia, ya partió con el Señor en esta actualidad, pero en esa ocasión ella fue de bendición para mi vida y me dijo, vamos a la iglesia, tú puedes recibir un milagro porque el Señor Jesucristo hace grandes milagros en las personas, y quiero decirles que el Señor Jesucristo obró en mi vida, salvación y vida eterna. En ese tiempo yo fui a la iglesia, el Señor Jesucristo me hizo el milagro. Yo ya iba, cuando en ese tiempo ya me tenían lista para ir a Caracas a operarme,
pero el milagro fue que el Señor Jesucristo puso una amiga que yo tenía en mi camino y ella me dijo, me aconsejó, no te vas a operar allá en Caracas, vamos, yo te llevo para San Antonio y allá vamos para Colombia, allá te van a hacer otro estudio y los doctores de allá te van a observar. Y sí, yo me fui para Cúcuta, me hicieron ese tratamiento, el doctor me dijo que no me tenía que operar, sino que me tomara un tratamiento y confiara en Dios, que el Señor Jesucristo me podía sanar y que yo iba con ese tratamiento, el tumor se iba a encauchar y se iba a recoger. Sí, yo me tomé el tratamiento y la sorpresa para los doctores fue que al cabo de un mes, 2 meses, yo quedé embarazada de mi primer hijo, porque anteriormente yo no podía tener hijos. Entonces el tratamiento actuó en mi cuerpo de una forma tan especial que yo digo fue el Señor Jesucristo que me sanó. En el día de hoy tengo 2 hijos, el Señor me sanó, me restauró mi vida, me ha dado grande salvación y puedo confiar que Dios hizo un proceso en mí maravilloso. Así que quiero contarles que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna, solamente Él nos puede dar esta salvación tan grande que el día de hoy yo siento y experimento en mi corazón. Que el Señor les bendiga. Bueno, gracias hermana Diomaida, observábamos allí y qué maravilloso cuando nosotros escuchamos hablar de las grandezas y del poder de nuestro Dios, porque esto es natural para nosotros, es común, porque nosotros nos movemos en este mundo físico, pero estamos viviendo en este mundo espiritual, estamos viendo la gloria de Dios, sus milagros, sus maravillas, tenemos una relación constante con nuestro Dios a través de su palabra, a través de nuestras vivencias y ver que nuestro Dios sigue haciendo milagros, no se quedó solo allá en Jerusalén los milagros, sino que en todo aquel que cree se acerca a Él, Dios le puede hacer un milagro, pero también le puede dar salvación, obtener la salvación, obtener los milagros, los beneficios de nuestro Dios. Esto es muy importante. Jesús dijo allí en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Qué bendición nosotros poder recibir de Dios esos beneficios, Luis Alejandro. Sí, hermana Ana, porque la fe en Dios puede hacer que en nuestra vida se manifieste grandes maravillas, grandes milagros, que eso nos confirma lo real que es Dios para nosotros. Y porque lo podemos ver ahora, lo hemos visto antes, Dios lo dejó en su palabra, las grandes cosas que Él ha hecho, sigue haciendo y seguirá haciendo, pero por mediante de qué? De la fe. Porque, por ejemplo, vemos en la Biblia un caso como fue el de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Ellos tuvieron que tener fe y se acercaron a Jesús, y por ello acercarse a Jesús recibieron un milagro en su vida, pero primero tuvieron que acercarse. Y si vemos, esta historia está en Lucas capítulo 8, a partir del versículo 40, pero hay un versículo que me gusta mucho que dice en el 50, dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente, es como si Jesús dijera, ten fe solamente y serás salva. Cuando nosotros activamos esa fe, Dios hace grandes maravillas. Y porque muchas pruebas pueden venir a nuestras vidas, enfermedades, accidentes, una cosa a la otra, pero lo que no podemos perder, porque a lo mejor tenemos salud, y a lo mejor nuestra salud decae, a lo mejor tenemos una buena estabilidad económica y esa estabilidad económica puede caer también y muchas cosas se pueden perder, pero lo que no podemos perder es la fe, esa fe en Jesús, porque dice una parte de la Biblia, dice, sometida a prueba vuestra fe, sometida a prueba. O sea, lo que venimos diciendo, Dios ejercita nuestra fe y la ejercita a través de dificultades, problemas, pero no para castigarnos, sino para que nosotros, a pesar de no ver nada favorable, podamos sujetarnos más y podamos que esa fe en nosotros crezca hacia Él. La palabra del Señor, pues concluyendo lo que dice Alejandro referente a sometida a prueba vuestra fe, que eso está en Santiago 1, capítulo 1, versículo
Versículo 2 dice, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, nuestra fe muchas veces va a ser probada. ¿Qué sucede? No solamente las cosas buenas provienen de Dios, eso lo dijo Job en un momento de dificultad en su vida, porque él era muy bendecido. Dice, podrá venir del Señor lo bueno y no lo malo. Muchas veces también vienen a nuestras vidas dificultades, no es que Él produce lo malo porque Él no tiene maldad en Él, sino que Él permite ciertas circunstancias para nosotros poder creer más en Él, para que esa fe produzca paciencia, como dice Santiago 1, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa fe que tú tienes se va a fomentar, esa fe que tú tienes se va a fortalecer, se va a incrementar cuando tú eres paciente, cuando tú confías en el Señor ciegamente. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, es decir, se trabaja el oro, se procesa con el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, es decir, al ser procesada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Luego dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. De eso se trata la fe. Nosotros creemos en Dios, no le vemos, pero ¿qué sucede? Que creemos fielmente de que Él está ahí con nosotros. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Nos alegramos en el Señor, confiamos en el Señor a ojos cerrados, porque como dice su palabra, no le estamos viendo, pero le sentimos, vemos sus maravillas, vemos sus prodigios. Y al final dice, pues están obteniendo la meta de su fe. Aquí en este punto quería llegar, que es su salvación. Estamos obteniendo la meta. ¿Cuál es esa meta? La meta de tu fe y la meta de mi fe, el creer, el ejercitarnos continuamente en el creer en esta palabra que el Señor nos dejó. Que Él dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Esa es la salvación para todo aquel que cree. Porque dice, es necesario que le creamos y que creamos que le hay. Es decir, que esta salvación es para ti y para mí. Entonces, más que creerle al Señor de palabras, tenemos que creerle de corazón internamente. Y con nuestra conciencia firme de que esta salvación es para nosotros en una eternidad, no solamente ahorita, sino para más allá. Estamos hablando acerca de lo que son los milagros. Veíamos pues este testimonio, escuchábamos a Alejandro, de ver que Dios nos prueba, y a veces muchas personas se preguntan, bueno, si ustedes son cristianos, si ustedes viven para Dios, si ustedes practican la santidad, ¿por qué sufren tanto? ¿Por qué se enferman? ¿Por qué tienen problemas? ¿Por qué tienen dificultades? Es que Dios prueba nuestra fe, como decían los muchachos, para llevarnos a nosotros al pleno conocimiento del poder de Él y que nosotros podamos estar aquí dándoles a ustedes ese testimonio, dándoles a conocer la grandeza de nuestro Dios, porque si yo no me enfermo, estoy sana, no clamo a Dios. Y al no vivir esta experiencia, yo no conozco en mí el poder de nuestro Dios. Entonces, estimados amigos, Dios trabaja de una forma diferente a como el hombre piensa. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son uno y la forma de pensar del hombre es otro. Como existe este mundo físico y nosotros pensamos normalmente, así existe un mundo espiritual y nuestro Dios, Él se mueve en ese mundo espiritual y nos quiere enseñar a nosotros y nos quiere trasladar, abrir el entendimiento a conocer ese mundo espiritual, y ese mundo espiritual es nuestro Dios, es su poder, es sus promesas, como decía Karina, es su plan de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que les motivo, les animo a que usted deje que esta palabra que está llegando a su corazón hoy despierte esa fe, acreciente esa fe y usted pueda seguir al Señor Jesucristo. Nos vamos a ir a pausa y de regreso vamos a continuar con más ya en la parte final de nuestro tema, ejercitando nuestra fe. Estamos viendo La Voz Pentecostal.
Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Vera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Chimiltacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Motors Genuine, Compañía Anónima, agente autorizado Empire, repuestos y accesorios en general para su moto Empire Keyway, desde neumáticos, rodamientos, motores y partes eléctricas. Adquiere aquí su moto 0 kilómetro, Horse, Owen, Speed, Arsen, TX200 y Outlaw 150. T-Motors Genuine en Socopó, sector Las Flores, carrera 3, entre calles 0 y 1, agente autorizado Empire. Continuamos viendo La Voz Pentecostal. Acéptale, síguele. Estamos de nuevo con ustedes ya en la parte final de nuestro programa. Bueno, hemos venido hablando de este hermoso tema como es ejercitando nuestra fe. Bueno, estamos llenos de gozo, de alegría, de contentamiento, de regocijo, porque Dios nos permite compartirlo con cada uno de ustedes y motivarles a ustedes a poder también adquirir esta fe que es necesaria para poder vivir en éxito en esta tierra, para lograr los milagros, los beneficios de nuestro Dios en nuestras vidas, pero también para obtener salvación y vida eterna. Ahora vamos a compartir un poco, muchachos, ya en la parte final, cómo podemos obtener esa fe. La Biblia, ella nos guía a toda la verdad. Y aparece un caso en Lucas 17:5, donde estaban Jesús con los apóstoles, con sus discípulos. Y aparece justamente que los apóstoles le dicen al Señor, en Lucas 17:5, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. Pero me quiero enfocar en la actitud que tuvieron los apóstoles. Ellos se acercaron al Señor, aumentanos la fe. Ellos fueron directamente al que podía dar la fe. Si tú quieres obtener algo en tu vida, sea lo que sea, tienes que ir a la fuente en donde puedes obtener eso. Por ejemplo, si quieres buscar agua, tienes que ir a la fuente del agua o a donde venden agua potable y buscar lo que necesitas. En este momento te estamos diciendo, o el Señor quiere decirte que para que tú puedas obtener fe, tienes que acercarte primeramente a Él y pedirle, Señor, auméntame la fe, como hicieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque, como dice en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, en más nadie, en solo Jesús. Nadie más puede darte la fe, sino solo Él, que es el autor. Él fue el que la hizo, Él fue el que la creó y Él es el que la puede dar. Así que quisiera que te guardaras esto en tu corazón, que la única manera de obtener fe es acercarnos, que nos acerquemos confiadamente, como dice en su palabra, acercándonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, porque es el autor y consumador de la fe. Así que Dios le bendiga y espero que esto le haya servido y que el Señor haya hablado a tu corazón y que puedas recibir las grandes promesas y maravillas que el Señor tiene para ti por medio de la fe. Sabemos que vivimos, Alejandro, en un mundo en donde estamos envueltos en una realidad. No podemos cerrar los ojos tampoco a lo que estamos viviendo comúnmente, a lo que estamos nosotros observando, lo que nosotros vivimos en carne propia, porque dice el Señor en su palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos viviendo una realidad. Pero nosotros conocemos una verdad que va en contra de esa realidad. El doctor dice, te vas a morir. El mundo dice, nos vamos a morir. El mundo dice, hay un virus.
El mundo dice, hay una enfermedad que nos va a acabar nuestra vida, nuestra salud, pero el Señor dice, yo soy la luz, yo soy la vida en abundancia. El mundo podrá decirte a ti de que no vas a poder avanzar, que tus sueños están frustrados, que tú personalmente no vas a poder solventar tu situación económica, porque naturalmente es imposible. El Señor dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Él siempre tiene una verdad para nosotros, entonces depende de nosotros creerle a Dios, creer en esa verdad. Esta verdad que está en las Sagradas Escrituras, esta verdad que el Señor nos dejó miles y miles de años plasmada por medio de hombres que se esforzaron para que nosotros hoy pudiéramos escudriñar esta palabra y creerla. Saber de que esto está acá y que es una realidad que vivimos, pero hay una verdad sobre todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo. En la palabra del Señor encontramos un ejemplo y está en Juan, cuando él fue a visitar a un amigo que había muerto y él le dijo a su hermana, le dijo, quita la piedra del sepulcro donde estaba acostado, y ella le dijo una realidad, Señor, hiede. Y él le dijo, él al momento lloró y dice de que más adelante dice que al que estaba muerto le dio orden que saliera, que ese fue Lázaro. Y resucitó Lázaro. Había una realidad y era que Lázaro estaba muerto y yedía, pero la verdad de nuestro Señor Jesucristo es que no importa la dificultad que tú tengas, quiero decirte de que la verdad es que el Señor puede solventar cualquier dificultad. Entonces mi recomendación para finalizar es que le pidamos al Señor que nos ayude en la incredulidad. En Marcos, en sus casas, estudien la palabra de Dios, Marcos 9, versículo 23 y 24, dice, puedes creer, al que cree todo le es posible. Dice el Señor al hombre que pidió ayuda al Señor en ese momento, y él le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Muchas veces nosotros necesitamos que el Señor nos ayude a creerle más a Él, a mirar, a poner esa mirada en Él, a creer en esa palabra que el Señor tiene y esas promesas para nosotros. Puesto los ojos en Jesús, dice la palabra de nuestro Dios, el autor y consumador de la fe. Esa es nuestra mayor recomendación en este día a través de este tema. Nuestro propósito como iglesia es llegar a ustedes, motivarles a ustedes, es despertar en ustedes ese ánimo, esa fe hacia nuestro Dios, hacia ese mundo espiritual que tú no conoces, pero que es la realidad de nosotros más latente, porque nuestra estadía en esta tierra es muy corta, muy pequeña, pero tenemos una eternidad con Dios y tenemos que prepararnos aquí para poder obtener esa estadía con Dios, en salvación, en vida eterna con nuestro Dios. Así que, queridos amigos, necesitamos la fe. Sin la fe es imposible agradar a nuestro Dios. Así que pidámosle al Señor, como decía Querena, tomemos las Sagradas Escrituras. Aquí está la explicación, aquí está el poder, aquí está la forma de ese mundo espiritual que nosotros solo podemos ver a través de la fe. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Alejandro, gracias, Querena, gracias a nuestra hermana Diomaida, a los muchachos que dieron esa opinión acerca de la fe, gracias a los que están detrás de cámaras. Agradecidos con nuestro Dios, nos despedimos deseándoles que Dios les bendiga en una manera muy especial. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad,
necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti. Haz un milagro en mí, Señor. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti. Dios de milagros, Dios de milagros. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre has sido fiel. Aquí estás. Desde hoy te adoraré. Siempre estás, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Siempre estás Te adoraré. siempre adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Así eres tú. Haz un milagro. Te necesito, Dios. Entra en mi casa, ven, entra en mi vida. Te necesito en mí. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad.